Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Es un placer estar de nuevo con ustedes y en esta oportunidad desde San Andrés con un gran amigo y todo un personaje realmente, que es Ken Francis. Quiero recordarles para aquellas personas que no saben quién es Ken Francis. Ken Francis es un sanandresano abogado, pero fue gobernador de San Andrés, también embajador ante el gobierno de Belice y pertenece al Racial Teams que estuvo involucrado en la defensa de los intereses de Colombia frente a Nicaragua. Muy buenas tardes, Ken, ¿cómo estás? Muy bien y mucho gusto, qué bien que estés en San Andrés. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de San Andrés frente a Nicaragua, de todo este conflicto limítrofe, entre comillas, que ha venido desde hace un tiempo. Me gustaría saber cuál es tu opinión exactamente sobre este conflicto. Es que podemos decir que en algún momento, porque es un conflicto que ha venido que ha cogido muchos gobiernos, y quisiera saber cuál es la opinión y el sentimiento de los sanandresanos en el sentido de que si ha habido un mal manejo, si se puede llamar de esa manera, frente a la reclamación de Colombia, digamos, para que conservemos nuestro territorio, San Andrés y sus demás componentes. Digamos que hay varias formas de analizar lo que aquí ocurre en este Caribe suroccidental. En primer lugar, nosotros cuando nos adherimos a Colombia en 1822, era un solo pueblo porque hubo adhesión de la gente de Nicaragua, de Bluefields, llamado la Costa de la Mosquitia, de la gente de Providencia, de la gente de las islas de San Andrés. Y éramos un solo grupo, sin diferencias. Históricamente desde la colonia éramos un solo pueblo. Esto con el desarrollo histórico se fue, digamos, perdiendo. En 1894 la Costa de la Mosquitia fue ocupada y también fueron ocupados las Islas Mangles, Mangle Grande, Mangle Chico. Bueno, como bien lo habíamos señalado inicialmente, usted forma parte del Teams Ancestral y estuvo hablando dentro de esas ¿cómo podríamos llamar? Oralidades. Sí, audiencias orales. ¿Cómo le fue a usted en esa audiencia oral? ¿Cuáles fueron los resultados positivos y qué faltó? Sí, bueno, gran parte era una demanda de Nicaragua contra Colombia por violaciones a sus derechos, supuestas violaciones a sus derechos soberanos en el mar, que le asignó una sentencia de noviembre 19 del 2012, donde le dieron unos espacios de zona económica exclusiva a Nicaragua. Pero a nuestro parecer, en nuestra interpretación, Nicaragua convirtió esa zona de explotación económica exclusiva en excluyente. Y cuando digo excluyente, ellos han interpretado de que eso excluye cualquier otro derecho a cualquier otro. Nosotros no somos unos terceros. Nosotros somos el pueblo raizal que existe antes de que exista Colombia, antes de que existiera Nicaragua, antes de que existiera cualquier estado en el continente americano. Nosotros estamos pescando y viviendo, alimentándonos, comunicándonos. Nuestro hábitat es este mar que ahora está en disputa, que las cortes internacionales le conceden derecho a un estado al otro. Lo que nosotros hicimos es decirle a la corte que estamos en medio de las decisiones que pretenden dos países y que nosotros como un pueblo tenemos derechos históricos ancestrales que son respetados por
convenios internacionales que son derechos inherentes a la parte humana, al factor humano, que se constituye precisamente en una franja de derechos humanos que tienen una consideración especial y superior a cualquier derecho territorial. Entonces logramos hablar frente, hacer la representación para que los jueces de la Corte Internacional de Justicia supieran que existen los raizales del archipiélago, que somos los mismos criollos, que estamos en territorio de Nicaragua, que estamos en territorio de Costa Rica, de Panamá, de Honduras. Bueno, como ustedes se darán cuenta, tenemos mucha historia y por eso la siguiente pregunta es, inicialmente hay un tema histórico muy interesante que no se tiene en cuenta en Colombia y es, ustedes fueron no independizados, sino ustedes ya estaban constituidos antes de 1810, como más o menos lo estaba mencionando hace un momento. Cuéntenos un poquito eso y también cuál es esa relación tan interesante con el tema de las fronteras, porque hoy el tema de las fronteras no es, como cogiendo sus términos, como la pared, sino es una frontera que trasciende territorio y trasciende costumbres, trasciende culturas y de hecho en Europa es uno de los continentes donde se encuentran muchos ejemplos de esta naturaleza. Y esto obviamente relacionado con el caso que estamos mencionando de la reclamación de Nicaragua contra Colombia. Hay cosas que nos van modificando en nuestras vidas y aparecen y se convierten en cierta manera en obstáculos. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico aparece en un momento luego de los años 70 en adelante, en donde nosotros teníamos mucha interrelación marítima con nuestro entorno. Podíamos, sin mayores requisitos, digámoslo, llegar a las costas de Costa Rica, de Panamá, de Nicaragua. Y es más, la costumbre de los marineros es que todo marino era bienvenido. Todo marino era apoyado. Se decía que si aparecía un marino había que darle agua porque en el medio marino no hay agua potable. Eso era un principio de convivencia. Pero empiezan los países a marcar su territorio en el sentido de convertirlo en pasos prohibidos. Y eso lo vivimos nosotros con lo que se suscitó con Nicaragua. En primer lugar, el tema Colombia-Nicaragua se ha tratado como si fuera una guerra, entre comillas, y no lo ha sido así. Bueno, la última pregunta, porque quiero contarles a ustedes que está invitado el señor Ken Francis a otro conversatorio para que ustedes puedan realmente hacer sus preguntas y conversar con él. Bueno, dentro de este proceso en el cual estuviste, ¿qué faltaría? Digamos, ¿qué falta posteriormente dentro de todo ese procedimiento? Y segundo, ¿cuál es el sentimiento en sí de los sanandresanos independientemente del resultado que se llega a tener? Es decir, ¿no se sienten un poco más colombianos que nicaragüenses porque hay ausencia del Estado? ¿O cuál es realmente ese sentimiento o ese patriotismo que puedan surgir de todo esto? Sí, hay mucha inconformidad. En parte tiene que ver con el manejo de esta confrontación jurídica que empezó en el 2001, en donde solicitamos desde ese tiempo que se nos tuviera en cuenta. Muchos sentimos de que lo que expresamos ante los jueces el pasado 22 de septiembre se hubiera hecho dentro de las audiencias orales del primer pleito que terminó en el 2012, esa sentencia posiblemente hubiera sido muy distinta. Consideramos que hubieran sido tenido en cuenta
antes de producirse la sentencia que se produjo. Así que nosotros esperamos ahora, en medio del poco margen, porque ya lo que se hizo en la sentencia del 19 de noviembre no se va a modificar. Eso se modifica a través de un recurso de revisión que no aparece, que no está. Y de aquí a que se cumplan 10 años de la sentencia, que es el término para utilizarlo, pasará mucha agua. No va a pasar. Entonces, ya definido la zona económica exclusiva, como está de la sentencia pasada, consideramos que aquí lo verdaderamente importante, allende las acusaciones que hace Nicaragua contra Colombia, o Colombia frente a Nicaragua negando no haber incurrido en ninguna violación,